Hola, ¿qué tal? Estoy haciendo este video para el canal de el maestro Julián Bastidas Treviño. Soy maestro en filosofía y ciencias sociales, entre otras cosas. Y estoy haciendo este video para promocionar un par de cursos que estoy haciendo como parte del seminario permanente de filosofía. Uno va a ser sobre el que comienza ahora más próximo, va a ser sobre el discurso del método de René Descartes, y el siguiente sobre las meditaciones metafísicas de ese mismo autor. Y esto forma parte del seminario permanente de filosofía, pero no me gustaría gastar mucho tiempo en este video sobre esto. Si quieren, va a acompañar a este video en la descripción toda la información que necesitan al respecto, ahí evento de Facebook y formas de contactarme, etcétera, horarios, lo que necesiten. Pero precisamente como les decía, me gustaría en este video concentrarme en desarrollar un poco un tema que tiene total que ver con lo que van a hacer estos dos cursos. Porque si bien son grandes clásicos y por ser grandes clásicos se tocan en muchos espacios de clases de historia de la filosofía, de historia de universal casi casi, ¿no? Como se le suele llamar a esta historia occidental. Y son obras que de verdad, o sea, como son muy conocidas. Sin embargo, la forma en la que le vamos a dar un acercamiento, una profundización en este curso, es desde una hermenéutica o una lectura, una óptica que lo que va a ver sobre todo es cómo eso que somos, todos nosotros, todas nosotras en cuanto occidentales, tenemos una estructura de pensamiento, una forma de enjuiciar, de dividir, de categorizar, de estructurar la realidad que nos es propia. Y la tenemos tan incorporada, la tenemos como tan inmersa, tan a priori, que literalmente la confundimos o creemos que es como el lenguaje universal o natural con el cual los seres humanos vienen como programados o algo así. Y la verdad es que no, es que esa es una de las incontables, diría infinitas en el sentido de que no se pueden contar formas en las que se puede ser humano. Y esta, la occidental, la que podemos incluso llamar moderna o tardomoderna en el tiempo presente, pero que tiene que ver con esta estructura, es una de ellas. Y es una en particular. Entonces nos gustaría profundizar en este curso en cómo esa no es la única forma en la que podemos estructurarnos y cómo René Descartes parte de un tiempo en específico que es después de la tardo edad medieval, o sea, de este periodo donde entra en crisis toda la estructura de la edad medieval y Descartes es hijo de esta crisis. De cierta forma, parte de un mundo donde no hay una estructura de pensamiento, no hay una estructura de realidad bien definida, sino está todo tambaleándose. Y Descartes trata de afirmar un edificio de pensamiento, un edificio filosófico, un edificio ontológico desde el cual el resto de la realidad, el resto de las ciencias, el resto de los pensamientos puedan levantarse de forma firme, ¿no? O sea, de cierta forma busca cerrar la crisis e iniciar un camino universal, un camino que pueda servir a todos los tiempos venideros y que pueda estructurarlo todo, ¿no? Y lo logra de cierta forma. Vamos a ver cómo en el discurso del método lo que Descartes hace es crear un método en el cual uno puede seguir un pensamiento absoluta y perfectamente racional. De este pensamiento absoluta y perfectamente racional, organizar, estructurar, enjuiciar una realidad o la realidad. O sea, Descartes realmente en esta obra, que lo que tiene Descartes de maravilloso es que escribe de una forma bastante sencilla, bastante transparente. Incluso gente que no es grande o gran lectora de filosofía puede meterse a Descartes y sentirse muy a gusto. Y detrás de esta forma tan sencilla, tan bonita en cierto sentido de escribir, esconde unas transformaciones y unos fundamentos de pensamiento enormes. Es un pensador titánico, Descartes. Y precisamente en este discurso del método, detrás de irnos explicando cómo hacerle para pensar bien, cómo disciplinar la mente, cómo disciplinar la cabeza para estructurarla de la forma correcta, lo que Descartes está haciendo es realmente lo que promete, es sentar un suelo universal, un suelo común desde el que todas las ciencias y todos los pensamientos se puedan parar. Es el método desde el cual todos los pensamientos pueden estructurarse.
Y este método, no le puedo decir científico, es algo más radical, ¿no? Es algo ontológico. El discurso del método se refiere a un método lógico, en el sentido de una forma estructural del pensamiento desde el que partas de cualquier lugar, el pensamiento llegue a un suelo firme y estructure un edificio sólido de teorías, de ideas. Y parece que Descartes no sigue ningún presupuesto para hacer esto. Parece que Descartes realmente logra, y por eso funda toda la modernidad encima de él, pero parece que Descartes realmente logra estructurar de forma imparcial, de forma transparente todo este pensamiento. Pero sí existe un prejuicio, un preconcepto que está operando en el pensamiento de Descartes y que está escondido, y lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir explicando, lo vamos a ir estructurando de cómo este preconcepto es un preconcepto, no es algo natural o universal, y cómo todo este pensamiento que estructura toda la realidad de esta forma absolutamente racional está parado encima de este preconcepto. Y sin este prejuicio, sin este preconcepto, sin este a priori contingente, este a priori dado, o sea, puesto ahí por Descartes, no se sostiene el edificio de pensamiento. Y no lo tengo por qué esconder. A priori, este presupuesto, esta estructura de pensamientos de la cual parte Descartes, del discurso del método, toda esta revolución cartesiana que está haciendo de la realidad, es el individuo. O sea, más adelante las meditaciones metafísicas lo vamos a ver con mucha más profundidad. A quien nos quiera acompañar 3 semanas después, cuando acabe el curso de la obra del discurso del método, nos vamos a meter con las meditaciones metafísicas. Y en las meditaciones metafísicas podemos ver de una forma mucho más transparente el cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. Hay una forma en la que vamos a leer la obra en la que podemos pensar ese pienso, luego existo sin el principio del individuo. Porque si le quitamos el principio del individuo, si nos aferramos a una realidad, como diría Deleuze o Guattari, más nómada, más suelta, una realidad más, o una estructura de verdad muchísimo más rizomática, lo que pensaríamos es que el pienso, luego existo, o lo que diríamos es que el pienso, luego existo, no es yo pienso, luego existo. Puede estructurarse de una forma, como lo va a leer Husserl muchos años después, fenomenológicamente, como un yo fenomenológico, yo pienso, luego existo, que puede hablar de una familia, de una sociedad, de una estructura diferente, ¿no? Habrá que buscar las mejores palabras para ello. Pero precisamente tenemos que entender, para ver esta otra posibilidad de pensar un pienso en este sentido más libre que del individuo, pensar un pensamiento cartesiano, transcartesiano, es decir, un pensamiento cartesiano que nos permita extraer Descartes hasta una comprensión completa de lo que somos como modernos, de lo que es la modernidad, de lo que implica esta estructura de realidad. Y esa otra parte que la trasciende, ¿no? Que queda fuera, que propone un otro camino, una otra estructura que no está en las reglas de la modernidad, juega a una otra cosa. Y ahí se vuelve mucho más interesante Descartes, pensándolo desde ahí, o jugando desde ahí, o dialogando desde ahí con él. Y precisamente esto es lo que vamos a ir paso por paso desmenuzando en estos cursos. Los cursos son para personas introductorias, a quienes les ha tocado la suerte, no la suerte, me ha dado a mí el gusto de formar parte de alguno de los espacios que hago de reflexión, de filosofía y de otros temas. Sabrá que llega gente que literalmente me han llegado gente que viene de la preparatoria, ¿no? Que viene del colegio y que tiene un interés, pero no ha profundizado en estos temas. Ha llegado gente con doctorados en las distintas especialidades que se imaginen. Y de lo que se trata es de crear un espacio transversal donde todo mundo podamos aprender, todo mundo podamos participar y todo mundo se sienta lo más acogido y lo más recibido para participar de esta reflexión. A mí me gusta dar una atención muy personalizada, y con personalizada me refiero a estar preguntando, a estar dialogando con cada una de las personas que participan, y me tomo muy en serio la experiencia que pasan las personas, el transmitirle lo más posible y de la mejor manera posible a como cada persona lo entiende. Entonces les invito a estos cursos.
Y les invito también a pensar a Descartes, a leer a Descartes, a tratar de entendernos como modernos, a tratar de entender qué es esa estructura que nos conforma y a tratar de pensar cuáles podrían ser esas fisuras o esas otras estrategias, esas líneas de fuga por las cuales podríamos releer a los autores modernos o leer a la modernidad como una forma de entender estos límites y entender esta estructura. Les mando un abrazo verdaderamente enorme. Si me quieren mandar un email, bienvenido, julian.bastidas@gmail.com. Me escriben un WhatsApp, toda mi información está aquí en la descripción y nos vemos pronto. Un abrazo muy grande.